Buen día, estimado catedrático y compañeros. Mi nombre es Moisés Sarmiento y el día de hoy, con fecha 23 de marzo del año 2026, voy a dar una breve explicación sobre lo que es el liderazgo. El liderazgo hoy en día constituye un aspecto de primordial importancia para el trabajo y desarrollo de los equipos y las organizaciones. el, si hablamos de definición de liderazgo, el liderazgo tiene en sí muchas definiciones, pero el día de hoy vamos a intentar definirlo en lo que viene siendo en la administración. Entonces, el liderazgo se constituye de funciones a lograr y de objetivos de metas que tiene una organización en una empresa. Un buen liderazgo se da cuando hay una buena influencia en un equipo. Este equipo se encarga de realizar esos objetivos previos hechos por la empresa y la organización. Entonces, al haber un buen liderazgo, va a haber buenos resultados en la organización. Pero para que haya un buen liderazgo, de esto se tiene que haber una persona que sea una influencia, que sea una persona que tenga ideas claras, que tenga entusiasmo, que sea una persona que resuelva problemas, que tenga mucha creatividad y que sea una persona que resalte con rasgos diferentes a los de los demás. Esta persona viene siendo y se le llama un líder. El líder es aquel que da todo el esfuerzo para el equipo, es el que impulsa a los demás, es el que les da, en palabras así, motivación a un equipo para que estos puedan hacer un buen desempeño. Pero el liderazgo también se define como una influencia que se ejerce sobre las personas, entonces es de lo que se habla. Si hablamos del líder, el líder es el que hace una influencia y por medio de la influencia es que las demás personas o el equipo de trabajo y en la organización se crea un ambiente por el que todos vamos a tomar las ideas del líder. El líder es el que habla, el que intercepta, el que pone, pero un líder no va a ser un buen liderazgo si no hay una buena comunicación. Cuando un líder sabe desempeñarse bien, hacer bien, desempeñar muy bien su trabajo, no tiene por qué haber este tipo de discordias, pero en muchos lugares y siempre en la mayoría de los casos va a haber discordia, porque no todos pensamos iguales y de la misma manera van a haber ciertos inconvenientes en el liderazgo. El liderazgo tiene muchas cosas en sí, pero el liderazgo es una de las partes claves. Me atrevo a decirte con mis propias palabras de que es el motor principal de la organización, como lo vimos en los módulos anteriores. Entonces, la organización y el liderazgo es en parte muy esencial para lo que es la organización. Una organización, la palabra organización trae consigo en la administración un motor de una empresa. Entonces, para que haya una buena organización, ya que la organización es el motor principal de una empresa, para que ese motor funcione, tiene que haber sí o sí esto, lo que es el liderazgo, porque con un buen liderazgo vamos a tener mejores desempeños, mejores funciones, y todo esto se da gracias a un líder que sabe representar, que sabe liderar, que sabe cómo dirigir a un grupo y cómo atender a personas en sí en general. Es una persona que por él se hacen muchos conjuntos en una compañía, se hacen muchas actividades, muchos objetivos. Entonces, esto es algo muy primordial en lo que es la administración de una compañía o de una empresa. Ahora también, considerando por qué es importante el liderazgo en la administración, porque el liderazgo es el vínculo humano que hace, que define que que la planeación sea ejecutable. Prácticamente puede haber un mejor manual, el mejor manual que pueda, pero si el equipo no está conjunto, no hay liderazgo, no se va a poder ejecutar para nada los objetivos de la empresa. Más que todo en los servicios de servicio al cliente y hospitalidad, en compañías como esa es muy importante tener el liderazgo en un punto muy visible, porque con un buen liderazgo hacemos que la administración se cumpla y ejerza su lugar en lo que es la organización. Y es por eso que es tan importante el liderazgo en la administración, porque con el liderazgo se hace que las metas sean claras y asequibles, hace que las metas
sean logradas, porque no es lo mismo lo que se planea en una oficina, no es lo mismo a como lo van a planear y lo van a ejecutar afuera los empleados. Entonces, esa es la meta muy clara de un líder. Por eso es que es importante el liderazgo en la administración, porque con esto se cumplen metas, se cumple el desarrollo, se hacen objetivos, se hace todo de manera clara. Hay una comunidad, una organización en el liderazgo, organización de personas en que pueden crear actividades juntos, trabajando en equipo, todo por el liderazgo y por el líder. Entonces es por eso que es muy importante el liderazgo en la administración. En pocas palabras, el liderazgo es importante en la administración porque esto es como un puente que acopla lo que se planea en la oficina con lo que se va a hacer afuera y todo lo demás. Entonces, por eso que es muy importante porque es un puente, el liderazgo es lo que hace que, donde se hacen los objetivos claros. Con un buen liderazgo, con un buen líder, todo va a salir claro y las personas van a confiar en él porque un buen líder se basa en muchas características. Ok, y también vamos a hablar sobre el origen del liderazgo. Y para entender el origen, debemos ver que nació por supervivencia. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano comprendió que para cazar o defenderse necesitaba un guía, lo que cual este guía se conoce ahora como el líder en tiempos actuales. Pero como podemos ver, el origen del liderazgo se viene desde las primeras épocas en el que el ser humano tuvo conciencia, en el que el ser humano ya dejaba de pensar como un nómada y ya empezaban allá a hacer grandes civilizaciones, ya empezaban a andar en grupos y a tener ciertos tipos de diferencias jerárquicas. Cuando ya empezaba a existir la jerarquía en las civilizaciones humanas, entonces es donde se ve y se comienza el liderazgo. Viene siendo una evolución, porque el origen en sí del liderazgo ha sido los primordiales que han dado mucho en el origen del liderazgo han sido emperadores, reyes, personas poderosas, extremados, guerreros, que los cuales han sido enfoque de que su manera de actuar era una influencia, ellos influenciaban en las demás personas, entonces la gente los tomaba como patrón, entonces como un patrón a seguir o como una inspiración más que todo para algunos, entonces de eso se trata el liderazgo, que es trata también de transmitir. ¿Por qué? Porque aquí es de donde salen unas características del liderazgo, las cuales son visión. La visión es ver el problema antes de que llegue y tener preparada una solución. El líder tiene que entender que con la visión tiene que tener, ver lo que los demás no pueden ver. A simple vista, saber calcular un error, saber ver una actividad, saber ver las consecuencias de ciertas actividades y lo que sea para tener una visión. Una visión es de que tener todo preparado. Y también otra de las características que hacen el liderazgo es una comunicación asertiva. Comunicación asertiva, lo cual vendría siendo que no se trata de tanto hablar bien, sino más bien de saber escuchar lo que el equipo no está hablando, tener ese tipo de prevención, de premonición ante problemas que el equipo llegase a tener. Es tener una comunicación asertiva, ver con las actitudes cómo están todos en movimiento y así sucesivamente. Y también otra de las características del liderazgo es la empatía. La empatía es saber entender de que estamos trabajando con personas y no con máquinas, de que las personas tienen un cierto límite, un cierto punto, tienen debilidades físicas, debilidades emocionales, son sentimentales, carecen a todo y tienen de todo. Entonces,
No es lo mismo porque la empatía es saber que estamos trabajando con personas y no con máquinas. Una máquina es automotora, autosuficiente. Entonces, eso es la diferencia entre la empatía, que la cual la hace una de las características del liderazgo. Otra característica del liderazgo es la integridad. Es la integridad, porque el líder es el que arrastra el ejemplo de que si yo pido puntualidad, debo ser el primero en estar ahí. El líder es aquel que es el que da el ejemplo a seguir, porque no es lo mismo un líder que un jefe, porque un líder es aquel que lleva un grupo a cabo, es aquel que inspira y que tiene el control en todo, tanto un ambiente cultural como un ambiente pasivo y laboral en un entorno, en un equipo para que hagan un buenos objetivos solicitados por la empresa en la que trabajan. Entonces, estas son características del liderazgo, las cuales vienen sobre su origen. Ya acabamos de ver sobre lo cual es un poco sobre el origen del liderazgo, aunque la, hay muchas extensiones sobre el liderazgo. Estas son un pequeño resumen para que podamos entender de manera mejor y de manera explicada las características y el origen actual del liderazgo en la administración. Ahora vamos a hablar de uno de los principales rasgos y motores también de lo que es una compañía en la administración, que vendrían siendo derivados del liderazgo, que podrían ser estas tres conjuntos. Suenan parecidos, podrían parecer sinónimos, pero en realidad no son lo mismo. Y ahorita vamos a explicar cuáles son. Una de ellas es que, pues, la diferencia entre un jefe, porque en el liderazgo hay jefes, que un jefe, un jefe es aquel que su poder viene de la jerarquía. Su poder en el enfoque y el mando de que se tienen que cumplir las tareas en la compañía. La jerarquía es de las más altas. Pero también tenemos en este rango también a los que son los directivos. Que los directivos son prácticamente la figura estratégica, la mente estratégica de la compañía. Son los que están en las interacciones, en la bolsa de valores, son los que tienen la mente en presupuestos, en indicadores y en estructura organizacional, que es la que el directivo, es el que organiza el tablero de la jugada de la compañía. Y también tenemos al que es el líder. Que el líder, como ya se sabe, su poder proviene de la aceptación del grupo. Un líder no tiene que gritar de que es el líder, no tiene que alzar la voz con su cargo para que la gente lo siga. El equipo ya lo siga al líder por su desempeño, por su comunicación y por su conexión cultural en un ambiente laboral. Entonces, son cargos diferentes, porque el líder es el guía, el que tiene la conexión con el demás resto de la compañía, con el demás resto de los trabajadores. Los directivos son cargos más altos. En sí los tres son cargos altos, pero vienen de escalada en escalada. Entonces es la diferencia entre un jefe, un directivo y un líder, que los tres tienen funciones muy importantes en una organización de una compañía, en la administración. Los tres tienen puntos muy importantes, pero los tres no quieren decir lo mismo. Se suenan iguales, es decir, el jefe, el líder, directivo son cargos altos, pero no tienen sus estrategias y sus visiones son diferentes. Entonces, esto es lo que se hace en referencia ante un jefe, ante un directivo y ante un líder.